Punto con efecto inmediato. Mi nombre es Rafael Moreno, aunque todos en el sector me conocen como Rafa. Tengo 47 años, y llevo 15 años, casi una vida entera, dirigiendo el departamento de relaciones con los clientes de Bionova Soluciones. Cuando la nueva directora, Verónica Soto, pronunció esas 3 palabras con una frialdad ensayada delante de todo mi equipo, simplemente asentí. Mantuve las manos firmes sobre la pulida madera de la mesa de la sala de conferencias, un gesto de calma que me costó un esfuerzo sobrehumano. Espero que la presentación para el cliente del viernes vaya bien, dije, mi voz tranquila, casi conversacional, cortando la tensión como un cuchillo. La sala, que momentos antes bullía con el murmullo de la reunión semanal, se quedó en un silencio sepulcral. Mi equipo, gente a la que yo había contratado personalmente, a la que había formado y visto crecer desde analistas junior hasta jefes de departamento, miraba fijamente la mesa, evitando cualquier contacto visual, como si el barniz de la caoba contuviera un secreto que no se atrevían a descifrar. Los ojos de Verónica se entrecerraron. Tenía 32 años, un máster recién sacado de ESADE, y la arrogancia de quien cree que el mundo de los negocios se aprende en los libros de texto. La habían traído hacía 3 meses para modernizar las operaciones, una frase que en la jerga corporativa suele ser el preludio de una carnicería. No había trabajado ni un solo día en el complejo mundo de la biotecnología antes de aterrizar en Bionova. ¿A qué te refieres con eso?, preguntó, su tono afilado, desafiante. Sonreí, una sonrisa pequeña y enigmática que no llegó a mis ojos. No te preocupes. Ya lo averiguarás. Me levanté, y con ese simple gesto, sentí como el poder en la sala cambiaba de manos. Caminé con paso tranquilo hacia mi despacho y empecé a empaquetar mis cosas. 23 años de carrera profesional metidos en 2 cajas de cartón. Fotos de lanzamientos de productos que habían sido hitos en la industria. Premios de clientes satisfechos que adornaban mis estanterías. La taza de café que mi hija Clara me regaló en un día del padre y que decía para el mejor papá del mundo. Cada objeto era un recuerdo, una historia. Verónica me siguió, quedándose en el umbral de la puerta, con los brazos cruzados, una postura que pretendía ser autoritaria pero que solo delataba su inseguridad. Quería decir algo, pero no encontraba las palabras adecuadas. Rafa, sobre la cuenta de sistemas Zenit. Empezó, su voz un poco menos segura que antes. Ya no es mi problema, Verónica, dije sin mirarla, mientras cerraba la primera caja con un sonoro tirón de cinta de embalar. A partir de ahora, es todo tuyo. Después de eso, pareció entender que no obtendría nada más de mí, y me dejó en paz. Mi equipo fue pasando por mi despacho de uno, en una especie de procesión fúnebre. No dijeron mucho, no podían, pero sus miradas lo decían todo. Silenciosos apretones de manos, palmadas en la espalda y promesas de mantenerse en contacto. Beatriz, mi analista principal, la mente más brillante que había contratado nunca, fue la que más se demoró. Esto no está bien, Rafa susurró, sus ojos brillando de una mezcla de indignación y tristeza. Es una locura. Son negocios, Bea, le dije, aunque la palabra me supo a ceniza en la boca. Así funcionan las cosas a veces. Pero ambos sabíamos que no lo era. No era solo negocio. Era personal. La verdad es que llevaba semanas viendo venir esto. Desde el día en que Verónica pisó la oficina, había estado socavando mi autoridad de maneras sutiles pero constantes, programando reuniones con mis clientes sin incluirme, cuestionando mis decisiones en público, tratando mis métodos probados como si fueran reliquias de una era pasada. La semana pasada, en una reunión con la alta dirección, había sugerido que mi enfoque de la vieja escuela, basado en la confianza y las relaciones personales, estaba frenando el crecimiento exponencial de la empresa. Lo que ella no sabía era que yo había estado llevando un registro detallado de todo. Cada desplante, cada correo electrónico condescendiente, cada intento de dejarme fuera de juego. También me había estado preparando metódicamente para el peor de los casos. Porque en 15 años gestionando cuentas que valían millones de euros, aprendes a tener siempre un plan B. Y un plan C. Cargué mis cajas en el maletero de mi coche, y conduje a casa a través del tráfico de Madrid. Mi mujer Elena me esperaba en la puerta con una taza de café humeante,
y esa mirada compasiva y sabia que decía que ya sabía lo que había pasado. ¿Ha sido muy malo?, preguntó, abrazándome. Podría ser peor, respondí, devolviéndole el abrazo. Pero más tarde, sentado en la tranquilidad de mi cocina, mirando esas 2 cajas de cartón que contenían mi vida profesional, sentí algo que no había sentido en años. No era ira, ni tristeza, era algo más agudo, más eléctrico, una especie de claridad vibrante, anticipación. Verónica había cometido un error. Un error colosal, de principiante. Y no se daría cuenta de su magnitud hasta el viernes por la mañana, cuando el equipo directivo de Sistemas Zenit llamara preguntando dónde estaba su presentación técnica. La presentación que solo yo sabía cómo hacer. Empecé en Bionova Soluciones nada más salir de la universidad, con un título en química y un traje prestado. Por aquel entonces, Bionova era una pequeña empresa con grandes sueños y problemas aún mayores. El fundador, el viejo Guillermo Briones, un científico brillante pero un hombre de negocios terrible, se arriesgó con un chico sin experiencia pero con un hambre voraz por aprender. Pasé mis primeros 5 años rotando por todos los departamentos. Aprendí los procedimientos del laboratorio hasta poder recitarlos en sueños. Me empapé de la compleja red de cumplimiento normativo que rige la industria farmacéutica, y, sobre todo, descubrí mi verdadera vocación, la psicología del cliente. Aprendí a escuchar, a entender no solo lo que los clientes pedían, sino lo que realmente necesitaban. A los 30, ya dirigía un incipiente departamento de relaciones con los clientes que yo mismo había creado. A los 35, era el tipo al que las grandes farmacéuticas y los laboratorios de investigación llamaban cuando necesitaban soluciones biotecnológicas complejas, rápidas y, sobre todo, fiables. Había forjado relaciones basadas en la confianza, una confianza que mantuvo a Bionova a flote durante la devastadora crisis financiera de 2008. Cuando nuestros competidores se hundían, nosotros prosperábamos porque nuestros clientes confiaban en mí, en mi palabra y en mi equipo. Elena, mi mujer, fue mi roca durante todos esos años. Entendía las exigencias de mi trabajo, las llamadas a altas horas de la noche de clientes en zonas horarias diferentes, los viajes de fin de semana para asegurar nuevos contratos que pagarían las nóminas de nuestros empleados. Crió a nuestra hija Clara mientras yo construía algo que importaba, algo que mantenía a nuestra familia y daba empleo a 63 personas y sus familias. Pero las cosas empezaron a cambiar drásticamente cuando Guillermo se jubiló hace 2 años. Su hijo, Marcos, asumió el cargo de CEO. Marcos era un buen tipo, pero carecía de la visión y la pasión de su padre. Se había formado en escuelas de negocios, y estaba obsesionado con las métricas, los KPIs y la jerga corporativa de moda. Trajo consigo a una legión de consultores externos que hablaban de sinergias, disrupción y optimización de recursos, y que veían a los empleados veteranos, no como activos, sino como partidas en una hoja de cálculo que debían ser gestionadas. Verónica fue la culminación de esa nueva filosofía. Era una de esas consultoras que, de alguna manera, había convencido a Marcos de que podía optimizar nuestra estrategia de captación de clientes y revolucionar el paradigma de las relaciones B2B. Las señales de alarma estuvieron ahí desde el primer día. En su primera reunión con un cliente importante, llegó sin tener ni la más remota idea del historial de la cuenta. Luego, me interrumpió en mitad de una explicación técnica para sugerir una solución disruptiva que no solo era inviable, sino que demostraba que no había entendido nada de lo que el cliente necesitaba. Tuve que usar toda mi diplomacia para reconducir la reunión y evitar un desastre. Reorganizó mi sistema de archivo digital, un sistema que yo había perfeccionado durante una década para ser intuitivo y eficiente, sin preguntar, creando un caos que a mi equipo le costó una semana solucionar. Y lo peor de todo, empezó a programar llamadas individuales con mis clientes más importantes, con la excusa de que necesitaba evaluar sus niveles de satisfacción. En realidad, estaba intentando hacerse con mis contactos, creyendo que una relación de 10 años se podía replicar con una llamada de 30 minutos. Hace 3 semanas, la situación llegó a un punto crítico. Entré en la oficina más temprano de lo habitual, y la oí hablar por teléfono con alguien de la central corporativa. Su voz era un susurro conspirador. Los métodos de Rafa son completamente anticuados, decía. Los clientes le respetan,
Sí, es como un abuelo venerable para ellos, pero necesitan un pensamiento fresco, agilidad. Puedo ofrecer los mismos resultados, o incluso mejores, con la mitad de los gastos generales. La mitad de los gastos generales. Esa frase se me quedó grabada. Significaba recortar mi equipo. Significaba despedir a gente como Beatriz, que había trabajado noches enteras para dominar las complejas especificaciones de la cuenta de sistemas Zenith. O a Tomás, que había aprendido mandarín por su cuenta solo para comunicarse mejor y forjar un vínculo personal con nuestros socios de Shanghái. Debería haberme enfrentado a ella en ese mismo instante. Debería haber ido directamente al despacho de Marcos. En lugar de eso, hice lo que siempre hacía. Me centré en el trabajo, creyendo ingenuamente que los resultados hablarían por sí solos. La presentación de Sistemas Zenith era nuestra propuesta más importante del año, posiblemente de la última década. Un contrato de 30 millones de euros para el desarrollo y suministro de unos biosensores de alta precisión que habíamos diseñado a medida para ellos. Llevaba 8 meses inmerso en ese proyecto. No se trataba solo de vender un producto, se trataba de vender una solución integral. Había pasado semanas enteras en sus instalaciones, construyendo una relación de confianza con su equipo técnico, entendiendo sus requisitos exactos hasta el último detalle molecular. Verónica, por supuesto, sabía de la reunión. Estaba marcada en rojo en todos los calendarios de la empresa, pero para ella, era solo eso, una reunión. En su mente de MBA, las presentaciones eran un ejercicio de marketing, diapositivas de PowerPoint con gráficos bonitos, eslóganes pegadizos y puntos de conversación genéricos. No entendía que el director de tecnología de Zenith, el Dr. Alarcón, era un purista que odiaba las presentaciones formales y el lenguaje de marketing. No entendía que su directora de compras, Lasra Jiménez, era una mujer increíblemente rigurosa que solo confiaba en los proveedores que podían hablar su idioma, preciso, técnico, sin una pizca de palabrería. No entendía que el éxito de esa reunión no dependía de un PowerPoint, sino de la confianza y la credibilidad técnica. La ironía era perfecta, casi poética. Verónica me había despedido para parecer decidida y moderna ante Marcos, para demostrar que no tenía miedo de tomar decisiones difíciles. Pero el viernes por la mañana, cuando el doctor Alarcón y Lasra Jiménez preguntaran específicamente por Rafa Moreno y su detallado análisis técnico, Verónica aprendería la diferencia abismal entre gestionar personas en una hoja de cálculo y liderar relaciones comerciales complejas. El jueves por la noche fue una de las más extrañas de mi vida. No podía dormir, pero no era por preocupación o ansiedad. Era por una extraña sensación de expectación, como la calma tensa que precede a una tormenta eléctrica de verano. Elena me encontró en la cocina a las 2 de la madrugada, sentado en la penumbra con una taza de tila y mi portátil abierto. «¿Estás tramando algo?», Rafa dijo. No era una pregunta, sino una afirmación. Se sentó a mi lado, poniendo su mano sobre la mía. «Solo estoy pensando», respondí. 22 años de matrimonio le habían enseñado cuándo presionar y cuándo simplemente esperar. Este era un momento de espera. «Verónica ha llamado antes», dije finalmente, rompiendo el silencio. Ha dejado 3 mensajes de voz, cada uno más desesperado que el anterior. ¿Qué quería? Detalles sobre la presentación de Zenith. Dice que no encuentra los archivos. Elena sonrió, una sonrisa cómplice. Ella había estado allí en cada noche en vela, en cada fin de semana que pasé construyendo esas relaciones con los clientes. Entendía lo que yo había construido mejor que nadie en Bionova, quizás mejor que yo mismo. ¿Y qué le has dicho? Nada. Como ella misma dijo, ya no soy su empleado. Fue en ese momento, en la quietud de mi cocina, cuando me di cuenta de la magnitud real de lo que Verónica había hecho. No solo me había despedido. Con un solo movimiento arrogante, había decapitado 15 años de conocimiento institucional. Preferencias de clientes, especificaciones técnicas no escritas, dinámicas de relación que tardan años en desarrollarse, todo borrado en un instante. La cuenta de sistemas Zenith no se trataba solo de una presentación. Se trataba de la confianza construida a través de docenas de interacciones más pequeñas a lo largo de los meses, como recordar que su ingeniero principal prefería los dibujos técnicos CAD a los diagramas de flujo,
O saber que su CEO tomaba decisiones basándose en los plazos de implementación y la fiabilidad, no en el ahorro de costes a corto plazo. Verónica pensaba que podía improvisar, que podía aparecer con una presentación estándar sacada de una plantilla, y abrirse paso con encanto y jerga corporativa en un negocio de 30 millones de euros. No tenía ni la más remota idea de que el equipo de Zenit estaría esperando el desglose técnico detallado y personalizado que yo les había prometido. El desglose que solo existía en mi cabeza, y en las páginas de un cuaderno de notas que ahora descansaba plácidamente en una de mis cajas de cartón. Mi teléfono vibró sobre la mesa. Un mensaje de texto de Beatriz. Verónica ha estado en tu antiguo despacho todo el día, revolviendo todo. Ha llamado a IT 3 veces. Parece desesperada. Le respondí. Todos los archivos oficiales están en el servidor. Ella tiene acceso a todo, lo cual era absolutamente cierto. Tenía acceso a los contratos, a la información básica del cliente, a las plantillas de presentación estándar de la empresa. Lo que no tenía era el contexto, el alma, el elemento humano que convierte los datos fríos en relaciones comerciales sólidas y duraderas. Me serví otra taza de tila, y abrí un nuevo documento en mi portátil. Empecé a escribir mi carta de renuncia formal, la que debería haber presentado meses atrás, cuando me di cuenta de la verdadera naturaleza de Verónica. Pero entonces me detuve, lo borré todo. ¿Por qué ponérselo fácil? En su lugar, abrí mi correo electrónico personal, y con una calma metódica, empecé a contactar con viejos conocidos en otras empresas de biotecnología, gente que llevaba años intentando ficharme. A la mañana siguiente, antes de que saliera el sol, ya tenía 3 solicitudes de entrevista y una oferta de trabajo en firme sobre la mesa. Elena se despertó a las 6, y me encontró en la mesa de la cocina, ya vestido con uno de mis mejores trajes. ¿Vas a algún sitio importante?, preguntó, sirviéndose un café. A una cafetería en el barrio de Salamanca. Tienen buen wifi. Es un lugar tranquilo para hacer algunas llamadas importantes. Me besó en la frente. Dales caña, cariño. No planeaba darle caña a nadie. Planeaba dejar que Verónica lo hiciera sola, en una espectacular implosión. El viernes por la mañana, a las 9:47, estaba sentado en una tranquila y elegante cafetería del centro de Madrid, disfrutando de un café con leche y un croissant recién hecho, cuando mi teléfono empezó a sonar. Verónica. Dejé que saltara el buzón de voz. Inmediatamente, volvió a llamar. Y otra vez. A las 10:15, había llamado 7 veces. A las 10:23, llamó Beatriz, su voz un susurro urgente. Rafa, ¿dónde estás? La gente de Zenit está aquí, en la sala de juntas grande, y Verónica está teniendo un ataque de nervios. No encuentra las especificaciones técnicas que le están pidiendo. Están en el sistema, Bea, dije, removiendo mi café con una calma teatral. Dice que no. Te juro que se ha pasado toda la noche buscando. Está pálida como un fantasma. Dile que compruebe la carpeta del proyecto bajo sistemas Zenit, subsección requisitos técnicos detallados. Beatriz se quedó en silencio un momento. Pude oír el caos de fondo. Rafa. Dice que esa carpeta está prácticamente vacía, solo contiene la información de contacto básica y el acuerdo de confidencialidad. Casi sonreí. Eso es porque las especificaciones técnicas detalladas, los protocolos de calibración y el plan de implementación nunca se digitalizaron. Están en mi cuaderno. El de tapas azules que siempre estaba en mi escritorio. Hubo otro silencio, esta vez más largo. El que te llevaste a casa el miércoles, dijo Beatriz, su voz revelando que acababa de entenderlo todo. El que me llevé a casa el miércoles, confirmé. Están preguntando por ti específicamente. El doctor Alarcón acaba de decir que esperaba poder discutir contigo los protocolos de calibración de sensores que habías desarrollado en la última reunión. Vaya, qué lástima. Ojalá pudiera ayudar. A las 10:45, llamó Marcos. El propio CEO. Su voz era una mezcla de pánico y falsa cordialidad. Rafa, necesito que vengas a la oficina ahora mismo. Ha habido un terrible malentendido. No hay ningún malentendido, Marcos. Fui despedido el miércoles. Con efecto inmediato, creo que fueron las palabras exactas de tu nueva directora. Mira, podemos arreglar esto. Seamos razonables.
Quizás Verónica se precipitó en su decisión. Quizás lo hizo, pero el hecho es que ya no soy un empleado, Marcos. Legalmente, no puedo representar a Bionova en reuniones con clientes. Entonces ven como consultor. Te pagaré lo que pidas. Pon tú la tarifa por hora. Lo siento, Marcos. No estoy disponible. Lo cual era absolutamente cierto. Tenía una entrevista telefónica con el equipo directivo de Vanguardia Biotech a las 2 de la tarde. Su vicepresidente de Desarrollo de Negocio me había llamado personalmente después de recibir mi currículum esa misma mañana. A las 11:30, según la avalancha de mensajes de texto de Beatriz, el equipo de sistemas Zenith se había ido. Le habían dado a Verónica 20 minutos para presentar la documentación técnica que habían solicitado específicamente. Cuando ella solo pudo ofrecerles diapositivas de marketing y evasivas, se habían disculpado educadamente, habían recogido sus cosas y habían dicho que reevaluarían sus opciones con otros proveedores. Verónica volvió a llamar al mediodía. Esta vez, descolgué. Rafa, tienes que ayudarme. Su voz era un sollozo ahogado. Esto es un sabotaje. Estos son consecuencias, Verónica. Hay una diferencia. Puedo denunciarte por sabotaje corporativo. Por retener información vital de la empresa. ¿Qué información? Saqué mis efectos personales de mi despacho, como se me indicó. Los cuadernos eran míos. Los compré con mi propio dinero en una papelería. Todos los archivos oficiales y digitales de la empresa permanecen en el servidor, a tu entera disposición. Sabes perfectamente que esto no funciona así. En realidad, Verónica, es exactamente así como funciona. Fui despedido sin causa justificada y sin el preaviso que marca la ley. Bionova renunció a cualquier derecho a mi cooperación en ese mismo instante. Te sugiero que hables con tu abogado. Colgó. 10 minutos después, me llamó un tipo de seguridad, pidiéndome de forma algo torpe que devolviera mis cuadernos de empresa. Le sugerí amablemente que revisaran mi contrato de trabajo. Los cuadernos personales comprados con fondos personales seguían siendo propiedad personal. A la 1:30, Elena llamó, riendo a carcajadas. Clara me acaba de enviar un mensaje. Ha visto que Verónica ha publicado en LinkedIn algo sobre nuevas y emocionantes oportunidades que surgen de la reestructuración estratégica en Bionova. Al parecer, está intentando vender esto como una decisión de negocio positiva. ¿Y cómo le está yendo? Fatal. 3 de tus antiguos clientes más importantes ya han comentado en la publicación preguntando a dónde te has ido y cómo pueden contactar contigo. Las noticias vuelan rápido en el pequeño mundo de la biotecnología. A las 3 de la tarde, después de una entrevista telefónica increíblemente prometedora con Vanguardia, tuve mi respuesta definitiva a la acusación de sabotaje de Verónica. Esto no era sabotaje. El sabotaje implicaría que yo había trabajado activamente para dañar algo. Yo no había hecho absolutamente nada, excepto llevarme mis conocimientos y mi experiencia conmigo cuando me enseñaron la puerta. El hecho de que Verónica no se hubiera molestado en aprender cómo funcionaba realmente el departamento que pretendía dirigir, fue su elección. El hecho de que hubiera despedido a la única persona que entendía las complejidades y matices de sus cuentas más importantes justo antes de la reunión más crítica del año, fue su decisión. Yo había pasado 15 años construyendo algo valioso. Verónica había pasado 15 minutos destruyéndolo. Ahora estaba aprendiendo, de la forma más dura, cuánto valía realmente ese conocimiento. Mi teléfono vibró con otro mensaje de Beatriz. Acaba de llamar Lasra Jiménez de Zenith. Quieren saber si estás disponible para una consultoría freelance. Al parecer, están muy descontentos con la falta de preparación y profesionalidad de Bionova. Le respondí, diles que, lamentablemente, no estoy disponible. Pero que quizás quieran considerar a Vanguardia Biotech para sus necesidades de biotecnología. He oído que tienen un equipo excelente. A veces, la mejor venganza es simplemente apartarse del camino y dejar que la gente se estrelle contra las consecuencias de sus propias acciones. El sábado por la mañana, trajo una nueva capa de claridad en forma de una llamada de Tomás, mi antiguo colega del equipo de Shanghái. Rafa, necesito contarte algo, dijo, su voz seria. Probablemente debería habértelo dicho hace semanas, pero no quería causar problemas. Me serví un café y me senté en la terraza. Te escucho, Tomás.
Verónica ha estado llamando a todos nuestros clientes internacionales. No para crear relaciones, como decías tú, sino para obtener información. Quería saber sobre los términos exactos de los contratos, las fechas de renovación, las estructuras de precios, cosas que debería haber aprendido de los archivos internos, o preguntándote a ti. El cuadro se hizo más nítido y oscuro. ¿Qué más? Me pidió que le enviara copias de toda mi correspondencia por correo electrónico con los clientes de los últimos 2 años. Dijo que era para una revisión de control de calidad. Cuando le dije que toda la comunicación relevante ya estaba registrada en el sistema CRM, como es el protocolo, insistió en que necesitaba los originales. Sentí que algo frío se asentaba en mi estómago. ¿Se los enviaste? No, por supuesto que no. Le dije que necesitaba una autorización por escrito de la dirección. Pero Rafa, ahora lo veo claro. Creo que estaba construyendo un caso en tu contra, intentando encontrar algo, cualquier cosa, para demostrar que estabas ocultando información o gestionando mal las cuentas para justificar tu despido. Eso explicaba su repentino interés en mis métodos, sus preguntas capciosas sobre mis relaciones con los clientes. Verónica no había estado intentando aprender de mí. Había estado buscando una excusa para eliminarme. Hay más, continuó Tomás. Ayer, después del desastre de Zenith, convocó una reunión de emergencia. Le dijo a todo el mundo que tú habías retenido deliberadamente información crítica para sabotear a la empresa. ¿Y qué pasó? Beatriz la paró en seco. Delante de todos. Le recordó que tú te habías ofrecido a formarla personalmente en todas tus cuentas cuando llegó por primera vez, y que ella se había negado, diciendo que prefería desarrollar sus propios enfoques innovadores. Recordaba esa conversación perfectamente. Hacía 3 meses, había pasado un fin de semana entero preparando materiales de formación exhaustivos para Verónica. Perfiles detallados de cada cliente, sus preferencias de comunicación, sus puntos débiles, sus requisitos técnicos. Ella los había hojeado durante 5 minutos y había dicho, con una sonrisita condescendiente, que la gestión de relaciones tradicional consumía demasiado tiempo para las prácticas empresariales ágiles y modernas. ¿Cuál es el ambiente en la oficina ahora mismo? Pregunté, tenso. Muy tenso. Marcos ha convocado una reunión general para el lunes. Se rumorea que va a traer a otro equipo de consultores externos para evaluar la crisis de relaciones con los clientes. Después de que Tomás colgara, me quedé pensando en las implicaciones más profundas. Verónica no solo me había despedido de forma impulsiva y arrogante. Lo había estado planeando metódicamente durante semanas. La presentación de Zenith se suponía que iba a ser su gran momento, la prueba definitiva de que ella podía manejar mis responsabilidades y que yo era prescindible. Una reunión exitosa habría validado su enfoque y justificado mi despido ante Marcos y la junta directiva. En cambio, había expuesto de la forma más humillante lo poco que entendía del trabajo que tan desesperadamente había querido heredar. El lunes por la mañana, me puse mi mejor traje y conduje hasta las impresionantes oficinas de Vanguardia Biotech en Barcelona. La entrevista fue menos una entrevista y más una conversación estratégica. Al mediodía, tenía una oferta formal sobre la mesa, director senior de relaciones con clientes. Un aumento salarial del 25%, beneficios completos, un generoso paquete de acciones y una prima de fichaje que cubriría la matrícula universitaria de Clara durante los próximos 2 años. Acepté en el acto. Al salir de sus oficinas a la vibrante avenida Diagonal, me sentí más ligero de lo que me había sentido en meses. No era solo por el dinero o el nuevo puesto, era por las posibilidades. Vanguardia estaba creciendo a un ritmo vertiginoso, consiguiendo contratos con gigantes farmacéuticos y universidades de investigación de todo el mundo. Necesitaban a alguien que entendiera cómo construir relaciones duraderas y de confianza en un mercado ultracompetitivo. Necesitaban a alguien exactamente como yo. Mi teléfono vibró con un mensaje de Beatriz. Las acciones de Bionova han caído un 3% esta mañana. Se está corriendo la voz en el sector sobre lo de Zenith. No me sorprendió. En el mundo de la biotecnología, la reputación lo es todo. Si pierdes un cliente importante por una preparación deficiente, los demás empiezan a cuestionar tu fiabilidad. La modernización de Verónica estaba empezando a parecerse mucho a la incompetencia a ojos del mercado. El martes,
el periódico económico Expansión publicó un breve pero significativo artículo: Sistemas Zenith selecciona a Vanguardia Biotech para su innovador proyecto de biosensores. El contrato de 30 millones de euros que yo había pasado 8 meses desarrollando era ahora, oficialmente, de mi nuevo empleador. El miércoles, Tomás llamó con la última actualización. Marcos ha despedido a Verónica ayer por la tarde. Con efecto inmediato. ¿Cómo se lo ha tomado el equipo? Alivio. Sobre todo. Pero el ambiente es de incertidumbre. Se habla de traer a otro consultor externo, para evaluar la eficiencia del departamento. Sentí una punzada de simpatía por mis antiguos colegas. Habían sobrevivido al breve y tiránico reinado de Verónica, pero la reestructuración corporativa es como un virus. Una vez que empieza, es difícil de detener. Tomás, ¿puedo preguntarte algo personal? ¿Eres feliz en Bionova? Hubo una larga pausa al otro lado de la línea. No realmente, Rafa, no desde que se fue Guillermo. ¿Por qué? Vanguardia se está expandiendo a nivel internacional. Están buscando especialistas en desarrollo de negocio para el mercado asiático. Alguien con tu experiencia y tus habilidades lingüísticas sería increíblemente valioso. ¿Hablas en serio? Yo empiezo el lunes que viene. Si te interesa, puedo concertar una entrevista para ti esta misma semana. El jueves, la vicepresidenta de Vanguardia me llamó con una propuesta interesante. Rafa, hemos estado pensando. Con tu experiencia y la reciente adquisición de la cuenta de Zenith, creemos que es el momento perfecto para lanzar nuestra propia división de consultoría farmacéutica. Necesitaríamos a alguien que la dirija desde cero, alguien con un profundo conocimiento de la industria y relaciones establecidas. Es una expansión muy significativa, respondí, mi mente ya trabajando a toda velocidad. Estamos preparados para hacer inversiones muy significativas. La pregunta es si conoces a alguien que pueda estar interesado en construir algo desde cero. Pensé en Beatriz. En su experiencia inigualable en cumplimiento normativo, en su mente analítica, en su ambición frustrada, y en cómo Verónica la había ignorado para un ascenso 3 veces en 3 meses. De hecho, dije con una sonrisa, creo que conozco a la persona perfecta. El viernes por la tarde, exactamente una semana después del desastre, conduje hasta la misma cafetería del barrio de Salamanca donde había visto el mundo de Verónica desmoronarse. Esta vez, me reuní con Beatriz. Rafa, no puedo creer lo que me estás ofreciendo. Es el trabajo de mis sueños. Créelo, Bea. Vanguardia quiere construir una división de consultoría farmacéutica de primer nivel, y quieren que tú seas la directora fundadora. Autonomía total, un salario muy competitivo y la oportunidad de construir algo realmente importante. ¿Y Tomás? Preguntó. Ya ha aceptado la oferta. Empieza el lunes como nuevo gerente de desarrollo de negocio internacional. Beatriz se quedó mirando su café un largo momento, procesando la información. Marcos me ofreció tu antiguo puesto ayer por la mañana. Jefa de departamento de relaciones con clientes. ¿Y lo vas a aceptar? Pensaba hacerlo. Hasta ahora. Levantó la vista, y por primera vez desde que la conocía, vi una chispa de emoción pura en sus ojos. Bionova saldrá adelante, supongo. Contratarán a alguien nuevo, intentarán reconstruir lo que perdieron, pero llevará años. ¿Y Vanguardia? Vanguardia está avanzando, con o sin nosotros. La pregunta es, si queremos ser parte de la construcción de algo nuevo y emocionante, o dedicar nuestras energías a reparar algo que otros han roto. Sonrió, una sonrisa genuina y radiante. ¿Cuándo empiezo? A finales de esa semana, Vanguardia había contratado a 3 de mis antiguos y más valiosos empleados de Bionova. No mediante caza de talentos agresiva, sino a través de la oportunidad. No estábamos huyendo de algo. Estábamos corriendo hacia algo mejor. Verónica, sin saberlo, nos había enseñado a todos una valiosa lección sobre la diferencia abismal entre gestionar personas y liderarlas. Y ahora, teníamos la oportunidad de poner esa lección en práctica. 3 meses después, estaba sentado en una sala de conferencias en las oficinas recién ampliadas de Vanguardia, revisando los resultados trimestrales con la alta dirección. Los números eran espectaculares. La nueva división de consultoría farmacéutica, liderada por Beatriz, había superado las previsiones en un 200%. Los contratos internacionales, gestionados por Tomás,
habían aumentado un 150%. Los índices de satisfacción de los clientes estaban en su punto más alto. Esa misma tarde, recibí un correo electrónico inesperado. Marcos Briones quería invitarme a un café. Nos reunimos en la misma cafetería. Parecía más viejo, más cansado. Rafa, te debo una disculpa, dijo, sin rodeos. Cometí un error catastrófico con Verónica. ¿Cómo va Bionova? Sobreviviendo, a duras penas. Perdimos 4 clientes importantes después del fiasco de Zenit. Tuvimos que despedir a 15 personas. El precio de las acciones aún no se ha recuperado. Removió su café lentamente. Verónica nos costó mucho más que clientes. Nos costó conocimiento institucional. Relaciones que tardaron años en construirse. Podéis reconstruirlo, dije, aunque ambos sabíamos que era una verdad a medias. Quizás, pero nunca será lo mismo. Levantó la vista. He oído hablar de tu éxito en Vanguardia. La división farmacéutica, la expansión internacional. Ese debería haber sido el crecimiento de Bionova. No dije nada. No había mucho que decir. ¿Considerarías volver? Preguntó, su voz casi un ruego. Podría ofrecerte el puesto de Verónica, vicepresidente de operaciones. Autoridad total sobre relaciones con clientes, desarrollo de negocio, todo. Estoy muy feliz donde estoy, Marcos. Te doblaría el sueldo actual, no es por el dinero. Se recostó en su silla, desconcertado. Entonces, ¿de qué se trata? ¿De confianza, Marcos? Cuando contrataste a Verónica, elegiste creer que las relaciones no importan. Que la experiencia puede ser reemplazada por la eficiencia de un libro de texto, fue tu elección. Me equivoqué. Sí, te equivocaste. Pero el daño está hecho. Tus clientes ya no confían en Bionova. Tus empleados ya no confían en el liderazgo. Y, francamente, yo no confío en que no vuelvas a cometer el mismo error otra vez. 6 meses después de mi despido, la junta directiva de Bionova obligó a Marcos a dimitir como CEO. La startup de Verónica en Denver cerró en menos de 8 meses. La transformación organizacional que ella había defendido se convirtió en un caso de estudio de lo que no se debe hacer, enseñado en escuelas de negocios de todo el país. A veces, las victorias más satisfactorias son aquellas en las que nunca tienes que lanzar un solo golpe.